En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos en todo el mundo? Hoy vamos a hablar del modernismo en la Iglesia Católica. Ya la vez pasada hemos hablado un poquito del sedevacantismo, del falso tradicionalismo. Y hoy vamos a hablar un poquito del modernismo. Simplemente voy a contar una situación que nos pasa a muchos sacerdotes, ¿no? Yo calculo que si algún sacerdote me está escuchando, calculo que habrá tenido una situación parecida en algún momento. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces en la Iglesia Católica? El año pasado me cae una pareja que querían ser padrinos. Casualmente querían ser padrinos de bautismo. Entonces les pregunto, bueno, a ver, ¿tienen el bautismo? ¿Tienen la comunión? ¿Tienen la confirmación? Sí. ¿Están casados por iglesia? No, no estamos casados por iglesia. Entonces les explico que no pueden ser padrinos justamente porque no están casados por iglesia. Y entonces me dicen, no, bueno, pero ya fuimos padrinos de bautismo. Estuvimos en tal iglesia y el sacerdote de tal iglesia nos permitió ser padrinos. Entonces tuve que explicarles, bueno, no, pero ese sacerdote fue contra lo que enseña la iglesia. Les mostré el derecho canónico y les dije, ustedes al no estar casados por iglesia no pueden ser padrinos. Y entonces, bueno, me puse a tener una larga conversación con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, no solamente está esta situación, sino que justamente hay otras situaciones que también son complicadas. Hay veces que se acercan personas que no pueden recibir la absolución porque están en una situación de pecado mortal permanente y uno les dice, no, mira, me encantaría que podamos conversar, me gustaría ayudarte a solucionar tu situación, pero no te puedes confesar por el momento. Y esas personas me dicen, pero el padre tanto o tal otro sacerdote me absuelve. En definitiva, lo que está sucediendo actualmente en la Iglesia Católica es que algunos sacerdotes siguen la doctrina católica y otros no. Y por eso hay una gran confusión y por eso mucha gente a veces elige al sacerdote que le dice lo que quiere escuchar. Y es un gran problema lo que está sucediendo en la iglesia hoy, porque por ejemplo yo trato de ser fiel a la doctrina católica, le digo a tal persona, usted no puede ser padrino, usted no puede ser madrina, pero resulta que en la iglesia del lado se lo permitan. Eso es el pan nuestro de cada día, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Que entre los sacerdotes hay sacerdotes que siguen la doctrina católica, sacerdotes que no la siguen. Yo por lo general a la gente siempre le explico, mire, si usted quiere buscar un sacerdote que en realidad le permita seguir pecando y le permita ser padrino o madrina, lo va a encontrar porque los hay. Pero el punto está, ese sacerdote no está respetando la doctrina católica. Ese sacerdote habla en cuanto persona privada, pero no habla en nombre de la iglesia. Lamentablemente es así, ¿no? Yo les muestro el catecismo, les muestro lo que enseña la iglesia y les digo, ese sacerdote particularmente no está siguiendo la doctrina católica, no está siguiendo lo que dice el Evangelio. Desgraciadamente hay que hacer eso hoy en día. Hay que explicarles a las personas que no es tanto que el sacerdote permita, que no permita, el punto es
qué es lo que enseña la Iglesia. Y estamos teniendo estos momentos de gran confusión, pero todo esto no surgió de un día para otro. No tenemos que pensar que toda esta confusión en la cual estamos viviendo ahora surgió de un día para otro. Vamos a hablar un poquito hoy del modernismo y también algo de la revolución cultural dentro de la Iglesia Católica, porque hubo una revolución cultural. Voy a seguir un poco las palabras del padre Alfredo Sáenz, pero también voy a sacar mis propias conclusiones. Pero quiero aclarar una cosa, el modernismo no comenzó con Gramsci. Hubo uno que me cuestionó, como siempre publico fotos y a veces la gente piensa que las fotos necesariamente tienen que coincidir con el post. No necesariamente es así, ¿no? Hay veces que uno publica fotos para que coincidan con los posts y hay veces que uno simplemente publica fotos para llamar la atención y para justamente dar un mensaje que algunos pocos pueden interpretar, ¿no? Pero el punto está, el modernismo del cual vamos a hablar no fue inventado por Antonio Gramsci, eso es obvio. Si el modernismo comenzó con Ockham y con el nominalismo y con el voluntarismo de Ockham, también es discutible. O sea, muchos dicen que en realidad el verdadero padre del modernismo ha sido Descartes. Descartes, probablemente con su cogito ergo sum. Es cierto que Ockham sentó las bases al negar los universales. Bueno, en fin, me tendría que meter en temas muy filosóficos ahí al respecto. Pero no voy a entrar tanto en el origen del modernismo desde el punto de vista filosófico, sino que vamos a ver la aplicación práctica del modernismo. Lo que ha sucedido con Antonio Gramsci, para quienes no saben quién fue Antonio Gramsci, Antonio Gramsci fue un filósofo italiano, un filósofo comunista italiano, y fue además el fundador del Partido Comunista en Italia. Y por otra parte, Gramsci es aquel que estuvo preso con Mussolini y desde la cárcel planeó la destrucción de la Iglesia Católica, que obviamente sabemos que no la va a destruir nunca, pero vio la manera de destruir la Iglesia Católica desde adentro. Es como que, por una parte, estaba el famoso Papa San Pío X, que condenó el modernismo en el famoso documento Lappagendi, en la famosa encíclica Lappagendi, donde habla de que el modernismo es la suma de todas las herejías, ciertamente. Pero, ¿qué tiene que ver Antonio Gramsci con el modernismo y su aplicación? Lo que hay que decir aquí es lo siguiente, que Antonio Gramsci, desde la cárcel, lo que él decía es que en Occidente la manera de aplicar el comunismo tiene que ser completamente distinta. O sea, ¿qué fue lo que hizo Lenin con la Revolución Rusa en 1917? Lo que hizo fue tomar el poder. Lenin tomó el poder con las armas y desde ahí cambió el pensamiento de la población. Pero lo que decía Antonio Gramsci es que en Occidente la estrategia tiene que ser completamente distinta. En Occidente, primero se tiene que cambiar la mentalidad, el común sentir de las personas. Y recién ahí se va a poder tomar el poder. Eso fue un poco lo que dijo Gramsci, que no había que hacer como lo hizo Lenin, porque esa estrategia en Occidente no funciona. Lenin desde el poder, él cambió la mentalidad y con la propaganda comunista cambió la mentalidad del pueblo. Pero Gramsci dice, acá va a haber que hacer lo inverso, o sea, va a haber que cambiar la mentalidad del pueblo para poder tomar el poder. Entonces, esta era la estrategia de Gramsci. Por una parte, Gramsci admiraba muchísimo a la Iglesia Católica. La admiraba así como la odiaba, pero también la admiraba. Él, siendo comunista, no puede encontrar, por decirlo así, argumentos sobrenaturales, porque él es agnóstico, ¿no? Él no puede encontrar argumentos sobrenaturales para explicar la subsistencia de la Iglesia por más de 2000 años. Pero Gramsci dice que, obviamente que tendrá razón
en algún aspecto, pero sabemos que la iglesia subsistió porque la iglesia la mantiene Dios, ¿no? La iglesia sobrevivió a todas las mareas, a todas las persecuciones, digamos, a todos los terremotos espirituales. La iglesia ha sobrevivido al Imperio Romano, a los bárbaros, a los herejes, a los arrianos, al modernismo hasta ahora también. Bueno, en fin, la iglesia ha sobrevivido tanto tiempo, obviamente porque la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia fue fundada por Cristo, que es Dios. Pero Gramsci no puede sacar esa conclusión porque él es agnóstico y él es comunista. Gramsci admira muchísimo a la Iglesia Católica y también la odia. Pero Gramsci lo que ha dicho fue: la Iglesia Católica subsistió por dos motivos principales. Ante todo, porque tuvo coherencia con la doctrina. Es decir, de tanto repetir la doctrina, de tanto machacar, de tanto repetirla, esa doctrina se hizo como un sentir en toda la población, al punto tal de que toda Europa fue católica. Entonces como que machacaron los teólogos, los obispos y, digamos, los sacerdotes, repitiendo siempre la misma doctrina. Esa doctrina quedó en la cabeza de las personas y por lo tanto todos creyeron esa doctrina. Pero después Gramsci, otra de las cosas que dice es que no solamente ese fue un gran triunfo de la Iglesia, la repetición, sino que logró que los intelectuales y el pueblo creyeran exactamente lo mismo. Por ejemplo, la doctrina sobre la Santísima Trinidad la creía tanto Santo Tomás como la viejita analfabeta del pueblo, obviamente con distintos grados intelectuales de penetración intelectual. Pero sin embargo, lo mismo que creía Santo Tomás era lo que creía la gente humilde del campo, la gente humilde de las construcciones, o sea, la persona simple, el campesino, el burgués, el rey, todos creían exactamente la misma doctrina con distintos niveles de penetración. O sea, lo que decía Gramsci es: el caso de los intelectuales comunistas de aquel tiempo, ellos van por un lado y el pueblo va por otro. O sea, ellos están acá arriba y el pueblo está acá abajo. En el sentido, no creen lo mismo los intelectuales y el pueblo. Por lo tanto, eso es el motivo principal por el cual el comunismo falla. Sin embargo, en la Iglesia Católica lo que se logró fue que los intelectuales, los gobernantes y el pueblo creyeran exactamente lo mismo. Entonces, bueno, fue ahí cuando Gramsci elaboró esta doctrina, porque él estando en la cárcel, recibía revistas. Los carceleros le permitían leer ciertas revistas. Y es ahí cuando Gramsci se entera del movimiento modernista dentro de la iglesia. Y estaba contentísimo Gramsci. ¿Por qué razón? Porque Gramsci decía: esto es lo que necesitamos nosotros para destruir la iglesia. Y Gramsci fue un profeta en este sentido. Lo que él dijo es: el modernismo va a hacer dos cosas. Ante todo, va a cambiar la doctrina. Y cambiando la doctrina se destruye la iglesia. Eso es así, tal cual, ¿no? O sea, cambiando la doctrina se destruye la iglesia. Y por otra parte, el modernismo va a hacer que los intelectuales vayan por un lado y que el pueblo fiel vaya completamente por otro lado. Entonces eso sería prácticamente la destrucción de la iglesia, ¿no? Que sabemos que la destrucción de la iglesia, dicho sea de paso, nunca va a ocurrir, porque Cristo prometió que la iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos. Ahora, este movimiento ciertamente que ha hecho mucho daño, ¿no? Muchísimo daño y más daño, ahora lo vamos a ver, pero ha hecho más daño de lo que uno se imagina, ¿no? Pero sí, tengamos presente esto porque lo vamos a ir analizando a medida que esta plática se dé. Si el modernismo, justamente Gramsci dijo eso, el modernismo va a lograr destruir la iglesia porque va a cambiar la doctrina. Cambiando la doctrina, y esto tengámoslo siempre presente, si la iglesia cambia la doctrina, la iglesia se destruye a sí misma. Por ejemplo, toda esta cuestión estúpida del matrimonio antinatural, ¿no?
¿Cuál es el problema con permitir el matrimonio antinatural en la iglesia? O sea, no es tanto discriminar a la gente gay, no tenemos nada contra los gays en cuanto tal. Sabemos que justamente los actos homosexuales son pecado, como también es pecado todo acto sexual fuera del matrimonio, pero no es un ataque directo a los gays, no, porque es tan pecado que yo tenga una mujer siendo célibe que una persona homosexual tenga sexo homosexual. O sea, el problema es el sexo fuera del matrimonio, que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer. Pero ¿cuál es el problema de cambiar la doctrina sobre el matrimonio? Supongamos que el día de mañana la Iglesia Católica acepta el matrimonio antinatural. Es decir, todo lo que la Iglesia, absolutamente todo lo que la Iglesia predicó durante 2000 años cayó al suelo. Es dogma de fe que el matrimonio es entre hombre y mujer. Es dogma de fe de que es pecado mortal tener sexo fuera del matrimonio. Si cambiamos eso, basta negar un dogma para negar todos los demás. Porque si un dogma no es verdadero, entonces la Iglesia estuvo mintiendo en cuanto a su infalibilidad, ¿no? O sea, el Papa nunca fue infalible, la doctrina no es infalible, o sea, se mintió. Entonces, si es mentira eso, es mentira también todo lo demás. Entonces, ahí está el punto principal, ¿no? Cuando el modernismo plantea el cambio de la doctrina, el modernismo plantea la destrucción de la Iglesia. Ese es un punto que hay que tenerlo en cuenta. El Papa San Pío X, en la Pascendi, condenó el modernismo. Eso lo tenemos que tener presente, ¿no? El Papa San Pío X dijo claramente que el modernismo es la suma de todas las herejías. Y muchos católicos, muchos sacerdotes, muchos inclusive obispos, han asimilado el modernismo sin darse cuenta. Eso es lo que es más triste de todo esto, ¿no? Que el modernismo se fue asimilando sin ni siquiera la persona darse cuenta, ¿no? Por dar un ejemplo, esto que yo les comentaba al inicio de mi plática, que por ejemplo viene una parejita que no están casados por iglesia y me piden ser padrinos y yo les digo, no pueden ser padrinos porque ustedes están viviendo en unión libre, están viviendo en pecado, no pueden ser padrinos. Ah, pero fuimos a tal iglesia hace 2 años y ese padre nos permitió. Ahí hay justamente estos chicos, estos muchachos que querían ser padrinos, cayeron en el modernismo sin darse cuenta. ¿Por qué razón? Porque escucharon a un padre que les dijo que estaba bien, que no había problema. Pero el padre, yo siempre les explico, bueno, pero ese padre no actuó siguiendo la doctrina católica. Ese padre actuó siguiendo su propia opinión. Y bueno, cuando uno sigue la opinión de uno se equivoca en ese caso muchas veces, porque la iglesia enseña que para ser padrinos hay que estar casados por iglesia, ¿no? Otro papa que también denunció el tema del modernismo fue Pablo VI y lo hizo en la encíclica Ecclesiam Suam. Ahí afirmó: el fenómeno modernista todavía aflora en muchas realidades y en muchos sectores. Podemos decir que hay muchas manifestaciones del modernismo, muchísimas, ¿no? Muchísimas manifestaciones. Una manifestación es esto que les acabo de explicar de los padrinos. O, por ejemplo, de los sacerdotes que dan la absolución cuando la persona no está casada por iglesia y está juntada, o está divorciada y está vuelta a casar. Es como que, por ejemplo, ya directamente no importa si uno está en pecado, no importa si uno está en gracia, ya prácticamente el pecado no existe el infierno, o sea, no se predican de esas realidades. Bueno, todas esas son manifestaciones del modernismo. Sin embargo, acá una de las cosas que quiero dejar en claro es, en definitiva, ¿qué es el modernismo? ¿Qué es cómo podríamos nosotros describir al modernismo? ¿Cómo lo podríamos describir? Ante todo, el modernismo es una secularización de la teología.
¿Qué es la teología? La teología es la ciencia de Dios, ¿no? La teología estudia todas las cosas según Dios, con la visión de Dios, ¿no? Es el estudio de Dios. Es por eso que puede haber, por ejemplo, teologías de distintos tipos. Puede haber teología del trabajo, teología del hombre, pero siempre viéndolo desde la perspectiva de Dios. O sea, siempre es el estudio de Dios en todas las cosas. Y la revelación es la fuente de más bien dicho, la revelación que está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición es aquello que Dios propiamente reveló a la humanidad para que la humanidad sea salvada a través de Jesucristo, a través del único Salvador del género humano. En definitiva, la teología es la ciencia de Dios y justamente se estudian todas las cosas con la visión de Dios, desde la perspectiva de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propiamente hace el progresismo? En primer lugar, vacía la teología. El progresismo, el modernismo vacía la teología. Ya no se estudia las cosas desde el punto de vista divino, ya no se estudia las cosas desde el punto de vista de Dios, sino que se desvincula a Dios y se pone al hombre como centro. Ya el centro no es Dios, el centro pasa a ser el hombre. Y por otra parte, lo trascendente deja de tener realmente relevancia, sino que lo que es más importante es lo inmanente, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Dios es aquello que es trascendente. La inmanencia parte del hombre. Entonces ya no partimos más de Dios, partimos del hombre. Ese es el punto principal, ¿no? Punto de partida no es Dios, sino que el punto de partida es el hombre. Ahora bien, voy a poner un ejemplo para más o menos hacerme entender todo lo que acabo de decir. Ya vamos a ir a ejemplos concretos, ¿no? Vi que ahí me preguntaron cómo distinguimos a un sacerdote modernista. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero voy a poner ahora, después de haber explicado esto, voy a poner ejemplos concretos. La Iglesia por mucho tiempo rechazó los principios de la Revolución Francesa, por muchísimo tiempo. ¿Por qué razón la Iglesia rechazó los principios de la Revolución Francesa? Porque en la Constitución francesa lo que decía era: todos los hombres son iguales en sus derechos y tienen derechos otorgados por el Ser Supremo. Es decir, ahí la Revolución Francesa se refería al Ser Supremo masónico, es decir, aquel gran relojero, aquel arquitecto del mundo que dejó al mundo totalmente en manos de los hombres, pero ni siquiera se preocupa de los hombres, ¿no? El problema con esa frase de la Revolución Francesa, ¿no? Todos los hombres son iguales, tienen iguales derechos como estoy pensando cómo decía la palabra correcta, pero más o menos el artículo de la Revolución Francesa dice así: todos los hombres deben tratarse con espíritu de fraternidad y tienen iguales derechos que el Ser Supremo les ha otorgado. El Ser Supremo masónico, que en definitiva es el arquitecto del mundo, deja todo en manos de los hombres y se manda a mudar directamente, no se interesa por las cosas de los hombres, ¿no? Y como decía el padre Cornelio Fabro, un Dios que no se interesa por los hombres es un Dios que tampoco nos interesa a nosotros. Pero la Revolución Francesa escribe ese artículo y en definitiva, ¿qué es lo que deja entrever con eso? Que somos todos hermanos sin un padre común. Es decir, ese Dios prácticamente no se mete en los asuntos de los hombres. Lo que gobierna a los hombres no es Dios, sino que lo que gobierna a los hombres es la democracia. Entonces, ahí hay un punto que es muy grave. Se lo quita a Dios de por medio, y ¿cómo podemos tratarnos nosotros con espíritu de fraternidad? De hecho, la Revolución Francesa lo que hizo fue asesinar 200.000 personas en la Vendée, 200.000 personas en la Vendée que querían permanecer católicas, destruyeron totalmente un pueblo. Es ahí como se
se ve la fraternidad con la cual se trataba a los religiosos. Y después los mismos que justamente iniciaron la Revolución Francesa, que decapitaron al rey. Esos mismos que decían no queremos rey, ahora queremos democracia, esto y lo otro, y que persiguieron a la iglesia en su momento, fueron los mismos que en el momento que llegó Napoleón se sometieron a Napoleón, que era un emperador mucho peor que cualquier otro rey. En el sentido, ahí se ve cómo ellos decían, los hombres somos todos iguales y tenemos que tratarnos con espíritus de fraternidad, pero quitándolo a Dios de por medio, ¿por qué nos tenemos que tratar con espíritu de fraternidad? Es más, la fraternidad la decidimos los hombres, no la decide Dios. Ahí está el punto principal. Y mientras Dios respeta los derechos de los hombres muchas veces no. Porque los hombres cambiamos de idea. De hecho, los revolucionarios franceses cambiaron de idea. Primero, además de asesinar a los católicos, además de matarlo al rey, primero queremos democracia y después cuando les convino se sometieron a Napoleón, ¿no? Entonces la Iglesia no aceptó esa cantidad de derechos que proponía la Revolución Francesa, porque eran derechos que justamente apuntaban al hombre, pero quitaban a Dios de por medio. Y después, por otra parte, estaba los derechos de la ONU, la famosa, en 1948, cuando se proclamó en las Naciones Unidas los derechos de los hombres, los derechos humanos de la ONU. Lo que dice el artículo de los derechos humanos de la ONU, ¿qué es? Todos los hombres deben tratarse con espíritu de fraternidad y son iguales. No hay ninguna mención al Creador, no hay ninguna mención a Dios en absoluto. O sea, es por eso que la Iglesia de entrada no aceptó los derechos humanos de la ONU, porque éramos todos hermanos, pero sin un mismo padre. Y el punto está que la ONU, con esa declaración de los derechos del hombre, quitando a Dios de por medio, en definitiva dejan la voluntad humana y no en la voluntad de Dios los derechos del hombre. Y nosotros sabemos que los derechos del hombre, si quedan en la voluntad nuestra, hoy los respeto, mañana no los respeto. Hoy no acepto el aborto, mañana acepto el aborto. De hecho, eso es lo que han hecho los de la ONU. Hoy no acepto el matrimonio antinatural, mañana lo acepto. Hoy no acepto la eutanasia, mañana lo acepto. Es decir, cuando todo queda en la voluntad del hombre, en definitiva, es el hombre quien decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para él, al margen de Dios. Entonces, volvamos un poco al tema del modernismo. El modernismo, ¿qué fue lo que hizo, entre otras cosas? Lo que hizo fue aceptar los principios de la Revolución Francesa y los principios de los derechos humanos de la ONU, diciendo que la Iglesia prácticamente se equivocó, que antes la Iglesia, era muy estricta, era muy rígida. A veces yo escucho a algunos de mis hermanos sacerdotes y me agarro la cabeza. Yo estaba escuchando el otro día en un programa, un programa italiano, aparecía un sacerdote, una periodista, aparecía también un médico, y más o menos este sacerdote parecía un Pedrito arrepentido, o sea, esa era la situación. Estaba hablando de lo inmaduro que habíamos sido los católicos al no haber aceptado los derechos humanos de la Revolución Francesa y al no haber aceptado tan rápidamente los derechos humanos de la ONU. Y yo decía, pero hombre, te estás olvidando que en la Vendée los revolucionarios de la Revolución Francesa mataron a 200.000 campesinos, que en ese momento eran el 10% de la población francesa, que el único pecado que tenían era querer ser católicos. Te olvidaste también que justamente la Revolución Francesa persiguió a la Iglesia de manera brutal, y por otra parte te olvidaste que los mismos que propagaron la Revolución Francesa y hablaron de democracia, de esto y de lo otro,
después terminaron sometiéndose a Napoleón, que era un emperador que llevó los principios de la Revolución Francesa hasta sus últimas consecuencias. O sea, Napoleón, así como en Francia, la Revolución Francesa persiguió a la Iglesia de manera brutal, limpiando a un pueblo como la Vendée, matando de 200.000 personas. Después Napoleón llevó todo ese desastre a toda Europa. Cuando Napoleón había desaparecido, Europa estaba en ruinas, muchas veces iglesias quemadas, obras de arte quemadas, papas en prisión, obispos en prisión. Es decir, tenemos que ponernos a pensar que fue una lucha brutal de parte de los iluminados contra los católicos. Y eso de libertad, igualdad y fraternidad, sí, libertad, igualdad y fraternidad, si justamente eras un iluminado, pero si creías en Dios, no tenías ninguna libertad, ninguna fraternidad, y había que tratarte como un perro, ¿no? Es como que yo me ponía a pensar este compañero sacerdote diciendo, la iglesia fue tan ciega que no aceptó los principios de la Revolución Francesa. Bueno, no los aceptamos porque esos principios quitaban a Dios de por medio y dejaban al hombre como centro. Y justamente quedando el hombre como centro, Dios respeta los derechos humanos, pero el hombre no. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el modernismo, una de las cosas que hace es, ya Dios deja de ser el centro y el centro pasa a ser el hombre. Es decir, el hombre se seculariza la teología y también se seculariza la iglesia en cuanto tal, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, algunas de las cosas que el modernismo ha hecho y que el modernismo hace. Por un lado, como dijimos anteriormente, el punto de partida ya no es Dios. El punto de partida es el hombre. Ya recordamos este tema de la Revolución Francesa, no lo voy a volver a repetir, pero fue... En definitiva, se adoptan principios que son totalmente anticatólicos. Después, el segundo punto es el fin del hombre ya, más bien dicho, no el fin del hombre. La verdad no es más objetiva, sino que la verdad es subjetiva. Muchas veces estuve en Roma estudiando en algunas universidades pontificias. Gracias a Dios, en el Angélico, en la Urbaniana, dentro de todo uno respiraba doctrina bastante católica. Pero muchas veces me ha tocado visitar universidades donde, por ejemplo, se hablaba de la teología de los transexuales y apareció un transexual hablando de su teología y directamente hablaba de lo bueno que era ser transexual, lo bueno que era ser digamos gay y todo ese tipo de cosas, y sí, lo hablaban abiertamente. Y después había otro que hablaba de la teología de la discoteca bailable. Esto no estoy bromeando, esto pasaba. Teología de la discoteca bailable. Y cómo era el tema, y no se mencionaba a Dios en ningún momento. Y lo peor de todo era que el magisterio de la iglesia era visto como una teología más, como un pensamiento más. Y acá volvemos a justamente lo que decía Antonio Gramsci. Destruyendo la doctrina católica se destruye la iglesia misma. Se destruye la iglesia en cuanto tal. ¿Por qué razón? Porque justamente negando un dogma se niega todos los demás. Si convertimos el magisterio de la iglesia, que es justamente el magisterio de los papas, que son los papas que tienen el don de la infalibilidad, ¿no? Si justamente decimos que el Papa ya no es más infalible, que los dogmas son opinables y que cada uno puede pensar lo que quiera, en definitiva, ya, ¿qué importa ser católico? ¿Por qué no me hago musulmán? Si todas las religiones son iguales, porque también el modernismo predica eso, ¿no? Si todas las religiones son iguales, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Por qué ser católico? ¿Por qué no directamente no ser ateo? Total, nos salvamos todos, no hay infierno. ¿Qué es lo que sucede con todo eso? Que la verdad ya no es más objetiva, la verdad es subjetiva. Y cuando la verdad pasa a ser subjetiva, entonces mi opinión es tan válida como la opinión del Papa. La opinión del Papa
es tan válida como la opinión de podríamos poner el Dalai Lama, o no me acuerdo cómo se llama este personaje. O por ejemplo, la opinión del Papa es la misma opinión que la opinión de Lady Di, no sé, ¿no? O sea, ponemos la opinión de Lady Di, la opinión del Papa, la opinión del presidente Obama, la opinión mía, la opinión de un niño de la calle, la opinión de un pastor evangélico. Y todos tenemos razón, en definitiva. Absolutamente todos tenemos razón, entonces la respuesta es, ¿para qué seguir siendo católicos? Si justamente la Iglesia Católica me pide vivir en castidad hasta el matrimonio. Para eso directamente me hago de una religión que me permita no solamente tener una mujer antes del matrimonio, sino que me permita la poligamia, me permita tener muchísimas mujeres. O por ejemplo, no sé, la Iglesia Católica me pide estar casado por iglesia para ser padrino. No, bueno, me hago de una religión que directamente no le importe si soy divorciado, si soy gay, o sea, directamente chavo, elijo otra religión. O sea, cuando ya caemos en el relativismo del modernismo, ¿qué es lo que sucede? No hay más misión, porque no hay que convertir a nadie, nos salvamos todos, el infierno está vacío, no hay más misión. Directamente, no solamente que no hay más misión, sino que ya es inútil hasta ser católico. Mejor elijo una religión, la religión que más me guste. Y no solamente eso, sino que después lo que sucede es que se reduce absolutamente todo al capricho humano. Es decir, ya no importa qué es lo que diga Dios, no importa qué es lo que digan los mandamientos divinos, no importa absolutamente nada. Más bien dicho, yo soy Dios para mí mismo, porque justamente yo hago mi propia religión a mi manera. Es decir, si la opinión del Papa, la opinión del presidente Obama, la opinión de un niño, la opinión de Lady Di, si todas las opiniones son válidas y todo es verdad, directamente lo que se cumple es nosotros somos dioses para nosotros mismos. Nosotros no necesitamos un Dios que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Después, el tercer principio del modernismo, podríamos decir que el fin del hombre ya no es lo trascendental, sino lo inmanente. Es decir, ya las realidades sobrenaturales como el cielo, el infierno, el purgatorio, no tienen sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido ni siquiera hablar de todo eso. Primero porque todos nos vamos a salvar. Entonces ya habrá tiempo de pensar en el cielo. Ya estamos todos salvados, no hay infierno. Pero después en concreto lo que nos importa son los asuntos del hombre. Porque como dijimos, esto es una consecuencia del punto anterior. Si yo someto a Dios a mi propio pensamiento, si yo soy en cierto sentido Dios para mí mismo, entonces por lo tanto directamente no me tengo que preocupar de las realidades espirituales, de las realidades del más allá. Directamente de lo que me tengo que preocupar es de las realidades terrenas. Total, después yo sea un pecador, yo sea Adolf Hitler, yo sea quien fuere, me voy a salvar. Y no importa realmente cómo llega al cielo, vamos a llegar al cielo de igual manera. Yo recuerdo que, claro, yo tenía en el colegio una materia que se llamaba turismo. Y esa materia ya estaba aprobada de entrada, directamente estaba aprobada. No importa si uno estudiara todo el día o si uno estudiase solamente 2 horas al día o si uno se la pasara mirando los video games o jugando a la PlayStation todo el día. Uno podía jugar a la PlayStation todo el día y uno podía estudiar todo el día. Y ya nos íbamos a sacar un 10, no importa. Bueno, con esto que acabamos de decir, ¿no? Que ya nos salvamos todos y por lo tanto no importa lo trascendente, sino lo inmanente. Si ya nos salvamos todos, entonces ¿qué importa ganarse el cielo? Yo me lo gané. Ahora hago lo que quiero. Puedo pecar, puedo ser una persona adúltera, puedo ser una persona asesina, puedo ser un ladrón, puedo ser lo que yo sea. Y total me voy a salvar lo mismo y directamente ya todas las religiones son iguales,
lo que voy a hacer es elegir la religión que a mí más me convenga para poder ser feliz en esta tierra, sin importarme tanto el cielo. Así que se pueden dar cuenta un poquito las consecuencias del modernismo, ¿no? El Papa San Pío X, una de las cosas que dijo en la encíclica Laudato Si', y esto es una cosa que siempre me hace reflexionar, ¿no? Es que las herejías anteriores, las herejías como el luteranismo, las herejías como el calvinismo, inclusive como el arrianismo, Lutero lo que hizo fue fundar una iglesia, pero era bien claro que no era católico. Era bien claro que no era católico. Lo mismo los herejes, eran bien claros que no eran católicos. Es decir, me parece que el mejor ejemplo de explicar lo que decía el Papa es lo siguiente. Si yo estoy luchando contra el enemigo y yo tengo la camiseta azul y el enemigo tiene la camiseta verde, es muy fácil identificar al enemigo. Los herejes, en el momento Lutero, Calvino, Enrique VIII, eran fácilmente identificables. Son de otra religión, son de otra denominación. Negaron un dogma y por lo tanto quedaron fuera de la iglesia. El problema con el modernismo, dice el Papa San Pío X, es que primero está dentro de la Iglesia Católica. Uno es como tener, no sé, los infiltrados, ¿no? Uno está peleando contra el enemigo, pero en realidad el enemigo está entre nosotros. O sea, no es uno que tiene una camiseta azul y otro que tiene una camiseta verde. Todos tenemos camiseta azul, pero cuando me doy vuelta, uno de camiseta azul me clava un puñal en la espalda, o me degüella, o lo que fuera. Porque justamente son enemigos infiltrados, son herejes que están dentro de la iglesia y que no atacan un dogma particular, atacan todos los dogmas, atacan absolutamente todos los mandamientos divinos, ¿no? Entonces, claro, San Pío X decía, es la suma de todas las herejías, primero porque no es que niegan la Eucaristía, no es que niegan la divinidad de Cristo, no es que niegan un dogma, sino que pueden llegar a negar absolutamente todos los dogmas o pueden llegar a serlos superficiales. Y después, la diferencia de los modernistas con respecto a los herejes es que justamente son herejes que están dentro. Los herejes como Lutero, Calvino, Enrique VIII estaban afuera de la iglesia y uno los podía identificar mejor. En cambio, los herejes modernistas están dentro de la iglesia y una de las cosas que hacen es atacar la iglesia desde adentro. El modernismo sería un poco como el gusano que chupa la sangre y que destruye desde adentro, una cosa así, ¿no? Este es el ejemplo que ponía San Pío X. Finalmente, lo que hay que decir es, y esto como para que uno lo tenga en cuenta, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿Qué solución se le encuentra al modernismo actual? Porque no podemos decir que el modernismo haya desaparecido. Es más, San Pío X, justamente si viviese en los tiempos actuales, no sé qué escribiría en los tiempos actuales, porque el modernismo de aquel tiempo no es el progresismo que se vive actualmente, ¿no? Pero ¿cómo combatir el modernismo? Porque es una pregunta que yo mismo me hice y es una pregunta que realmente muchas personas me hacen. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo podemos realmente combatir esta herejía que destruye la iglesia desde adentro? Bueno, ante todo lo que tenemos que decir es lo siguiente, que primero, por ahí no nos compete a nosotros destruir esta herejía, porque las herejías caen por sí solas. Nosotros sabemos que el arrianismo duró 5 siglos, pero al fin y al cabo cayó. También cayó el Imperio Romano, también cayeron los bárbaros, cayeron muchos reyes y la iglesia se mantuvo en pie. Ante todo tenemos que saber que, bueno, que ya llegará el momento en que esta herejía también caerá. Uno de mis hermanos sacerdotes me decía,
El problema con el modernismo es que directamente está muy metido dentro de la iglesia. Hay sacerdotes que piensan así, hay obispos que piensan así, está muy metido. Y este padre me decía, yo pienso, me decía este padre, que el modernismo es la última herejía hasta el final de los tiempos. Yo no tengo esa opinión, no sé si realmente es tan así, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es la iglesia permanecerá fiel a Jesucristo hasta el final de los tiempos. El progresismo o el modernismo no es la iglesia, ¿no? Cristo prometió la subsistencia de la iglesia hasta el final de los tiempos. Entonces no tenemos que nunca olvidar eso y nunca tenemos que perder la fe en que Jesucristo va a ser quien va a salvar a su iglesia, ¿no? Pero después, por otra parte, lo que uno tiene que tener en cuenta es que el modernismo existe y que justamente uno puede encontrar sacerdotes modernistas, hermanas modernistas, que el modernismo existe y que uno tiene que tratar de combatirlo. ¿Cómo se combate el modernismo? Primero, con la oración. Tenemos que rezar mucho y tenemos que pedirle a Dios la gracia de poder no ser confundidos por el modernismo, porque todos podemos tener, digamos, esa tentación de quedar confundidos con el modernismo. El modernismo en los sacerdotes es una tentación muy grande, y les explico por qué. Porque justamente un sacerdote modernista dice lo que la gente quiere escuchar. Acá quiero realmente dar algunos tips de cómo reconocer a un sacerdote modernista. Por ejemplo, un sacerdote modernista, una de las cosas que nunca va a hacer, nunca va a predicar la verdad, ante todo, ¿no? Es decir, va a predicar cosas que, no necesariamente va a predicar herejías. Todo lo que acabo de mencionarles, de por ejemplo el subjetivismo, yo soy Dios para mí mismo, no necesariamente un sacerdote modernista va a predicar herejías abiertamente. Los modernistas no se manejan de esa manera. Pero, por ejemplo, lo propio de un sacerdote modernista es, primero, nunca predicar sobre el Evangelio. Lo que sucede es que, por ejemplo, aparece la Sagrada Escritura, la primera lectura, la segunda. Sobre el Evangelio no se predica nada. Es cierto que algunos tradicionalistas tampoco predican sobre el Evangelio, pero me refiero, muchos modernistas el Evangelio directamente se lo olvidan, es decir, directamente no les importa absolutamente nada. Pero después, una de las cosas que uno puede decir de los sacerdotes modernistas es que van a querer decir lo que la gente quiere escuchar. Un gran ejemplo de esto es el padre James Martins. Por ejemplo, el padre James Martins predica a favor de los matrimonios antinaturales. Y él siempre trata de justificarse, él trata de hablar de que justamente él tiene compasión, que él tiene amor hacia las personas, que él busca entenderlas. Pero lo que uno va a notar en el padre James Martins es que él va a justificar permanentemente las malas acciones, porque una cosa es que uno diga, bueno, a las personas homosexuales hay que tratarlas con respeto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O una cosa es que uno diga, bueno, la tendencia homosexual no es pecado. Yo también estoy de acuerdo con eso, la tendencia homosexual no es pecado. Pero otra cosa es que uno directamente bendiga matrimonios antinaturales. Y después otra cosa es que uno no denuncia el pecado, porque sí, la tendencia homosexual no es pecado. Y eso es bien claro. Ahora, los actos homosexuales sí son pecados. Por ejemplo, si yo soy homosexual, pero vivo en castidad, no peco. Ahora, si soy homosexual y yo tengo relaciones con otro hombre, en ese caso sí peco. Si cometo un acto homosexual, peco. Como también, por ejemplo, si yo soy sacerdote, yo soy célibe. Si yo tengo una mujer, también peco. Es decir, lo que es pecado es el sexo fuera del matrimonio. Pero el punto está que
personajes como el padre James Martins lo que hacen es justificar los matrimonios antinaturales. Lo justifican nunca diciendo que están bien, pero siempre hablando de las cosas totalmente positivas de los matrimonios antinaturales. Pero jamás los van a escuchar, por ejemplo, denunciando que los actos homosexuales son pecado, o que el sexo del matrimonio, o que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Van a decir lo que la gente quiere escuchar, pero nunca van a decir la verdad. O sea, es como que la verdad no la van a decir, y es la verdad lo que nos hace libre, ¿no? Después, otra de las características que ayuda a distinguir a los modernistas es la ambigüedad. El modernista siempre habla de una manera que pueda ser interpretado tanto por Dios como por el diablo. Es decir, van a tratar de dejar contentos a Dios y al diablo. La ambigüedad es lo propio de los modernistas de hoy en día. Escriben cosas del matrimonio, del aborto, de la eutanasia, que dejan contentos a los comunistas, dejan contentos a los católicos, dejan contentos a los liberales, dejan contentos a los capitalistas, dejan contentos a los de toda raza, a los de todo pueblo, toda nación. O sea, van a escribir de una manera que directamente todos van a quedar contentos. Es decir, nunca se van a jugar por algo. En definitiva, cuando uno trata de dejar contento a Dios y al diablo, solamente lo deja contento al demonio. Porque no podemos, quedar bien con Dios y con el demonio, ¿no? Eso es imposible. Entonces ahí están las características de los modernistas. Nunca dicen la verdad, siempre son ambiguos en la manera como hablan, en la manera como escriben. Y después hay otro punto que no quiero dejar de mencionar, ¿no? Que es algo que decía Fulton Sheen. El modernismo presenta a Cristo pero sin la cruz. Y acá hay este punto es el punto principal que quiero remarcar de los sacerdotes modernistas, de los laicos modernistas, ¿no? Se presenta un Cristo sin cruz, un Cristo resucitado quizá, pero no un Cristo crucificado. En definitiva, se niega la cruz de Cristo. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento para poder hablar de darle la comunión a los divorciados y vueltos a casar muchas veces? El argumento es, bueno, pero en definitiva están juntos hace 20 años, es bueno que comulguen, es bueno que se acerquen a la Eucaristía, esto y lo otro, ya tienen toda una vida formada. Todo bien, pero a ver, la pregunta es, ¿están viviendo en adulterio o no? Porque cuando uno se casa por iglesia, se casa para siempre. Entonces, si no tienen la nulidad matrimonial, entiendo que puede haber situaciones difíciles. Yo, de hecho, una de las cosas que hago es, yo visito mucho a la gente divorciada de vuelta a casar, hago apostolado con ellos, nunca los abandono, ¿no? En el sentido, son gente que en mi parroquia siempre tienen su lugar, yo siempre los visito, trato de interiorizarme de la situación de ellos, ¿no? Pero una cosa es tratar de ayudarlos, una cosa es tratar de interiorizarse en su situación, buscar ayudarlos, y otra cosa es darle la comunión, otra cosa es permitirles que se confiesen. Lo correcto es decir, bueno, los vamos a ayudar, vamos a tratar de ver si el caso de ustedes se puede resolver sea con la nulidad matrimonial, en el caso de que el matrimonio haya sido nulo, o si pueden vivir como hermano y hermana, o sea, vamos a ver cómo ayudarlos. Pero no les puedo dar la comunión y no los puedo confesar hasta tanto no solucionemos esta situación que ustedes están teniendo, ¿no? El punto está que, ¿qué es lo que hace el modernismo? Quita la cruz de Cristo. Dice, bueno, está bien, estuvieron juntos por 20 años, estuvieron casados por iglesia antes, se divorciaron, se volvieron a casar, pero pobrecitos, en fin, están pecando, pero dejémoslos recibir la comunión, total. No, ahí está el punto. No pueden recibir la comunión porque están pecando.
y cada vez que pecamos crucificamos a Jesucristo. Le ponemos un clavo en la mano, le ponemos un clavo en el pie. ¿Cómo puedo estar crucificando a Cristo, estar clavándolo en la cruz y al mismo tiempo dándole una palmadita en la espalda? Porque eso es lo que sucede. San Pablo dice claramente, ¿no? Quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre indebidamente, come y bebe su propia condenación. Entonces, no, la solución para una persona que se divorcia no es volverse a casar. No, la solución para una persona que se divorcia es permanecer fiel a su marido, permanecer fiel a su esposa, aún estando separados. El hecho de que estén separados no quiere decir que puedan volverse a casar, porque si están casados para siempre. A los divorciados se los invita a cargar con la cruz de Cristo, porque sin la cruz de Cristo no hay verdadera salvación, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que en algunos casos no puedan buscar la nulidad matrimonial, pero la nulidad matrimonial no quiere decir divorcio, sino que quiere decir que el matrimonio nunca existió, que no fueron libres de contraer matrimonio. Pero el modernismo hace eso, ¿no? Directamente predica un Jesucristo sin la cruz, porque justamente no se preocupa de que las personas que vivan en pecado empiezan a vivir en gracia. Como ellos no creen en el pecado, bueno, no importa, comulgan todos. Total, el pecado no existe. No lo dicen, no dicen directamente que el pecado no existe y que el infierno no existe. Pero en definitiva es lo que ellos creen en el fondo. O sea, todos pueden comulgar porque total todos nos salvamos. No hay infierno y por lo tanto estamos todos salvados de entrada. Y nada es pecado. Se vacía la cruz de Cristo. Vaciando la cruz de Cristo también se niega el pecado. Y negando el pecado se niega la necesidad de la redención, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven sacerdotes que nunca predican la verdad, que son ambiguos todo el tiempo, que justamente evitan siempre la cruz de Cristo, son sacerdotes modernistas. Y muchas veces podríamos agregar un último punto, es un sacerdote modernista también se lo reconoce por cómo celebra la Santa Misa, que la Santa Misa justamente es el santo sacrificio de Cristo en la cruz. Un sacerdote, por ejemplo, que en la Santa Misa comete muchísimos abusos, directamente celebra la misa sin devoción, sin reverencia. Un sacerdote, por ejemplo, que en las homilías no se preocupa de prepararlas bien, que celebra la misa muy rápido, que pone el copón de hostias para que cada uno comulgue por sí mismo y no le da la comunidad a los fieles, ¿no? En fin, cuando uno ve una misa con muchos abusos litúrgicos y cuando uno ve una misa que el sacerdote no es para nada reverente y que directamente está apurado porque la misa termine rápido, o no solamente que está apurado porque la misa termine rápido, sino que directamente dice cosas superficiales en el sermón, o prácticamente después de la misa está rápido, se va rápido y no le interesa ni confesar, no le interesa ni atender a los fieles espiritualmente. Es como que prácticamente la misa es un peso para él. La misa no es realmente algo importante, es un peso muy grande, y la misa es lo último que él tiene que hacer, o lo más insignificante. O sea, no, quiero terminar la misa rápido porque quiero irme a comer, y quiero realmente esto, si pudiese no celebrar la misa, no la celebraría. Bueno, justamente un sacerdote que no es reverente en la misa también muestra los signos de modernismo. Todo esto que les acabo de decir, les aclaro una cosa. No vayan por las iglesias juzgando a los sacerdotes, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo eso. Porque también acuérdense de una de las cosas que yo dije al inicio de esta plática. Muchos de los sacerdotes son modernistas sin darse cuenta que lo son. Tenemos que tener muchísimo cuidado con andar juzgando a todos los padres de modernistas, ¿no? O sea, porque ese es un gran problema a veces el tema de los juicios a los sacerdotes, ¿no? Hay que distinguir acá una cosa, ¿no? Hay que distinguir el sacerdote modernista ideólogo, aquel que es modernista por convicción,
Y también hay que distinguir al sacerdote modernista que lo es por formación, pero que en definitiva no es mala persona, que por ahí uno ve que tiene cierto amor a Dios, ¿no? Lo que yo les puedo decir es, hay que distinguir esas dos cosas. El sacerdote modernista ideólogo es aquel que describí más o menos anteriormente con estas 4 cosas y justamente es aquel que no le interesa para nada la evangelización, no le interesa nada, ni tampoco la conversión de las almas, es como que usa el sacerdocio como un trabajo, pero no es un sacerdote por vocación, ¿no? Pero después está el sacerdote con formación modernista, que por ahí es buena persona, que por ahí justamente este padre se preocupa de sus parroquianos, este padre celebra la misa con cierta piedad, comete algunos abusos sin darse cuenta, pero mal que mal está tratando de amar a sus fieles, está tratando de servir a Dios, ¿no? Lo que hay que distinguir es el sacerdote que tiene buena voluntad y el sacerdote que no le importa nada. Con los sacerdotes que no les importa nada, hay que rezar por su conversión. Y los sacerdotes que por ahí tienen formación modernista, pero uno puede ver que son buenas personas, bueno, una de las funciones de los fieles, ante todo, es rezar por ellos. Pero muchas veces uno tiene que agarrar y a los padres decirles las cosas, ¿no? Cuando uno ve que los padres son buenos, que los padres tienen buena voluntad, uno puede decirle, padre, pero, a ver, ¿y usted por qué celebra la misa tan rápido? ¿No le parece que usted tendría que celebrarlo un poquito más despacio? ¿Por qué no toma tiempo para confesar, no? Uno con todo respeto les puede hacer esas preguntas. Y cuando el sacerdote tiene buena voluntad y es buena persona y es modernista simplemente por su formación, pero no tiene mala voluntad, hasta por ahí el fiel lo puede ayudar a convertirse, ¿no? Muchas veces. O sea, hay que distinguir el sacerdote que tiene mala voluntad y que es ideólogo del sacerdote que tiene formación modernista y que justamente por ahí en una de esas tiene buena voluntad, ¿no? Y después lo último que podemos decir al respecto es, por lo general los modernistas buscan los beneficios de la Iglesia, pero no la cruz de Cristo. Es decir, habíamos hablado recién de que vacían la cruz de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que va a buscar un modernista de la Iglesia? Va a buscar sus beneficios. Va a buscar su beneficio económico, va a buscar su estatus social, va a buscar, además de su estatus social, va a buscar su fama, va a buscar quedar bien con el mundo, en definitiva. Pero ¿a qué cosa le va a esquivar? Le va a esquivar a la persecución, le va a esquivar a la cruz, le va a esquivar al compromiso, le va a esquivar a la evangelización, justamente como los que decimos, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y bueno, eso nos obliga a evangelizar, eso nos obliga a misionar, a buscar que la gente se convierta, porque eso es verdad, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y es importante buscar que las personas se conviertan, buscar que las personas abracen la fe católica. Pero justamente el modernista, como eso no lo cree, no va a buscar ni evangelizar, no va a buscar ni tampoco ni hacer ningún tipo de apostolado que lo comprometa demasiado. Como mucho, va a reducir el apostolado a la ayuda a los pobres y a la ayuda a los más necesitados. O sea, va a convertir la Iglesia en una ONG, o si no, en una institución de acción social. Pero el modernista lo que no va a hacer nunca va a ser buscar la salvación de las almas y buscar la gloria de Dios. Porque lo típico del modernismo, ¿qué cosa es? Lo típico del modernismo. La acción social, el ayudar a los pobres, el ayudar a los más necesitados. No está mal eso, también lo tenemos que hacer, porque justamente hay que ayudar a los pobres, la Iglesia tiene que hacerlo. El punto está, y esto es una de las cosas que uno tiene que acordarse, que la misión principal de la Iglesia es la salvación de las almas, la gloria de Dios, ¿no? Si uno no busca ni la gloria de Dios ni la salvación de las almas, entonces no tiene sentido hacer acción social, porque alimentar el cuerpo del pobre, sí, lo alimentamos,
pero si después no salva su alma, ¿y para qué realmente alimentamos su cuerpo? Lo más importante es que vaya al cielo. Entonces justamente eso es lo propio de los modernistas. Buscan los beneficios de la iglesia. Buscan la fama, buscan el poder, buscan el estatus social, buscan la cuestión económica, pero le van a esquivar sea a, digamos, a la cruz de Cristo, le van a esquivar a la persecución, le van a esquivar a la evangelización y por sobre todas las cosas no se van a comprometer en la misión de dar gloria a Dios y en buscar la salvación de las almas, ¿no? Entonces, bueno, como para ir terminando y ver si hay alguna pregunta de parte de ustedes, sabemos que el modernismo no va a triunfar, porque Cristo es el que venció. Él ya venció. Él lo que nos pide a nosotros es resistir, ¿no? Pero tenemos que estar bien conscientes de que, bueno, que esta es la crisis que la Iglesia hoy en día está pasando. No tenemos que pensar que todos los obispos son modernistas, no. Hay obispos que no lo son. No tenemos que pensar que todos los sacerdotes son modernistas, hay sacerdotes que no lo son. No tenemos que pensar que todos los laicos son modernistas, no. Pero tenemos que saber que el modernismo está bastante difundido en toda la Iglesia. Y justamente ante esta herejía, que como decía San Pío X, es la suma de todas las herejías, ¿no? Ante esta herejía lo que tenemos que demostrar es fidelidad. Cuando nosotros encontramos personas que nos dicen, bueno, pero un sacerdote me dijo que yo podía comulgar pese a que estoy en unión libre, hay que mostrarle el catecismo de la Iglesia Católica y decirle, ese sacerdote está equivocado, ese sacerdote no está siguiendo lo que dice la Iglesia, ¿no? Lo mismo una persona que dice, bueno, pero tal padre me permitió ser padrino, tal padre me permitió ser madrina. Ese padre no siguió lo que dice la Iglesia Católica. Porque esto es el pan nuestro de cada día. Muchas veces viene gente que me dice, tal padre me permite tal cosa, ¿por qué usted no me la permite? No es lo que yo permita o lo que yo no permita. Es lo que está en el Evangelio y es lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica. Si somos católicos, se supone que tenemos que seguir lo que enseña la Iglesia. Y la Iglesia enseña esto. Y cuando un padre, cuando un sacerdote enseña algo que no lo enseña la Iglesia, ese sacerdote no habla en cuanto pastor de la Iglesia Católica. Ese sacerdote habla en cuanto autor privado. Y en cuanto autor privado está equivocado, porque si tenemos que seguir lo que dice la Iglesia o tenemos que seguir lo que dice este padre particular, lo que dice la Iglesia es lo que nos va a salvar, porque la Iglesia fue fundada por Jesucristo. En cambio, lo que dice este padre, si es contrario a lo que dice la Iglesia, en ese caso no lo tenemos que seguir, ¿no? Y tenemos que rezar mucho por todos, sobre todo por los sacerdotes. Recen para que los sacerdotes seamos fieles a nuestra misión. Yo particularmente no me considero mejor que nadie, me considero un gran pecador, ¿no? Y justamente muchos de mis hermanos sacerdotes son mucho mejores que yo. Entonces, a veces siempre de ellos estoy admirado, porque ellos realmente buscan ser fieles y buscan la gloria de Dios y la salvación de las almas por sobre todas las cosas. Pero bueno, siempre hay trigo y cizaña, y muchas veces la cizaña parece ser mucha. Pero hay que rezar mucho por la conversión de los que necesitan conversión. Sobre todo hay que rezar mucho por el fin del modernismo y la conversión de los modernistas, porque en definitiva el modernismo no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la fidelidad a la Iglesia. Bueno, voy a mirar acá si hay alguna pregunta de parte de ustedes, ¿no? Alguna pregunta que... Así es, creo que duró bastante esta plática, pero valió la pena. El modernismo quiere decir que no hay valores evangélicos. ¿Y qué elementos hay que identificar del modernismo para darnos cuenta? Bueno, yo creo que ya lo mencioné bastante, ¿no?
no es que no haya valores evangélicos, sino que me parece que el resumen del modernismo es presentar un Cristo sin su cruz, y tomar los beneficios de la Iglesia, pero sin sus verdaderos compromisos. Creo que un poquito ya respondí esta pregunta, ¿no? Creo que esta pregunta también la respondí. Bueno, vayan haciendo sus preguntas. Ya es tarde, igualmente tendré que ir cortando ahora. Vayan haciendo sus preguntas y por ahí, si hay suficientes preguntas para el lunes que viene podemos hacer aparece que acá surgieron algunas preguntas, ¿no? Padre, ¿usted cree que el modernismo y el tradicionalismo es igual de dañino? ¿O solo el sedevacantismo sería equiparable? No, no creo que el modernismo y el tradicionalismo están al mismo nivel, no. El modernismo es una herejía. El tradicionalismo, como mucho, en el caso del sedevacantismo, llega al cisma. La herejía es peor que el cisma, ¿no? Entonces, el modernismo es mucho peor. Ahora, una gota de veneno arruina toda la sustancia. O sea, una gota de veneno en el agua arruina todo. Tanto el modernismo como el sedevacantismo son posiciones cerradas, ¿no? Y el caso del lefebrismo es distinto, yo ya lo expliqué eso. Los lefebristas no son ni herejes ni cismáticos, son desobedientes, que también ser desobediente... O sea, una cosa es la desobediencia no está mal en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, San Pedro le dijo al Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si me mandan algo que es pecado, tengo que desobedecer. Pero yo particularmente creo que la desobediencia de los lefebristas no está justificada, ¿no? Yo ya lo expliqué en alguno de mis videos. Los invito a ver ese video y a ver mi explicación sobre ese tema, ¿no? Pero los lefebristas, en el caso de ellos, son católicos porque no le obedecen al Papa, pero aceptan al Papa en cuanto a la cuestión dogmática, en cuanto a sucesor de Pedro, vicario de Cristo, y aceptan su don de la infabilidad, ¿no? O sea, no niegan la infabilidad papal. Pero bueno, el problema de ellos es desobediencia. Pero, por ejemplo, los lefebristas no niegan ningún dogma, no niegan absolutamente nada o sea, no son ni herejes, no son ni cismáticos, ni tampoco son apóstatas, no entran dentro de esa categoría. Los lefebristas son católicos con problemas disciplinares, ¿no? Que yo creo que la desobediencia de ellos no es justificada, pero en definitiva una cosa es la desobediencia, otra cosa es el cisma. El caso de los sedevacantistas son cismáticos, y justamente porque niegan que el Papa sea el Papa, lo cual lo niegan con un sofisma muy grande y con todo lo que expliqué anteriormente en los videos anteriores, ¿no? El modernismo, en cambio, sí, es como dice San Pío X, la suma de todas las herejías, ¿no? Entonces, es peor ser modernista que ser tradicionalista, sedevacantista o lefebrista, ¿no? Tiene una oración de conversión para que la podamos rezar en esta semana. Hay varias oraciones de conversión en concreto, pero referido a este tema está el juramento antimodernista de San Pío X. Esa es una oración que justamente la hacían todos los sacerdotes antes, ahora ya no es obligatoria, pero yo particularmente es una oración que hago, el juramento antimodernista, ¿no? Ahora, si usted habla de una oración de conversión personal para usted, en el sentido que usted quiere hacer una oración de conversión personal para usted, me parece que si usted está rezando el rosario, esa es la mejor oración personal de conversión,
porque le está pidiendo 50 veces a la Santísima Virgen María que ruegue por usted pecadora. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El rosario es lo mejor en ese sentido, ¿no? Padre, ¿qué hacer cuando un sacerdote modernista no permite la corrección, sino que inclusive te excluyen para que no molestes? Y reza por él y me parece que si justamente el sacerdote modernista está haciendo algo que es un abuso, uno lo que puede hacer es hablar con su obispo en algún caso. Por ejemplo, si un sacerdote modernista da la absolución general y no confiesa y dice que él reemplaza la confesión individual por la absolución general, en ese caso está yendo contra lo que dice la Iglesia, que la confesión tiene que ser individual y no tiene que ser general. Entonces, si está haciendo una cosa que es prácticamente totalmente contrario al magisterio de la Iglesia, uno tiene derecho a hablar con su obispo. En el caso de que el obispo tampoco escuche, y bueno, ahí habrá que rezar por él, y justamente si a uno le hace mucho daño participar de sus misas o participar de sus sacramentos, lo bueno es rezar por su conversión, pero buscar otra iglesia donde el sacerdote sea un poquito más fiel a la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, cuando hay abusos grandes, ahí quien es el maestro y padre de toda la diócesis es el obispo, entonces a él corresponde llevarle no la queja, sino más bien dicho la preocupación, ¿no? Que se podría llamar queja también, pero hay que presentarlo más como una preocupación. Bueno, entonces vayan haciendo las preguntas que tengan y desde ya que los tengo a todos en mis oraciones. El lunes que viene, de acuerdo a las preguntas que haya, trataré de responderlas, si es que las preguntas son sobre el modernismo. Si tengo pocas preguntas sobre el modernismo, trataré de hablar de otro tema y responderé esas pocas preguntas sobre el modernismo al mismo tiempo. Pero si las preguntas sobre el modernismo son muchas, trataré de dedicar una segunda parte al modernismo dedicando, más bien dicho, respuestas, ¿no? O sea, buscando responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Dios los bendiga, la Virgen los proteja siempre y ahora les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.